Hoy es jueves 23 de junio del 2011 y estamos en el Blue Lagoon Residential Plaza, en un vestíbulo, el edificio donde reside Eva Vázquez. Eva, gracias por darnos esta entrevista para la colección de la herencia cubana. ¿Cómo está? Estoy muy bien, gracias a Dios, y encantada de recibirte a ti y al amigo Gastón que están aquí. Y estoy muy feliz porque me recuerdas tantas cosas buenas. Eva, hablando de recuerdo, ¿cuándo y dónde nació Eva Vázquez? ¿Cómo era su familia? Eva Vázquez nació en La Habana un 3 de septiembre de 1915. No me quito edad. Nací en La Habana y he sido muy feliz de ser cubana, de ser habanera, porque yo tengo verdadera pasión por mi patria, aunque esté separada de ella. ¿Cómo era su familia? Mi familia eran actores. Yo vengo del teatro. Nací prácticamente en el teatro. Mi mamá salió de escena para darme a luz en La Habana y a los 8 o 10 días de haber nacido yo ya estaba de nuevo trabajando. Me crié en el teatro igual que mi hermana Cuca, en paz descanse. Las dos fuimos actrices como fueron toda mi familia. Mis padres fueron actores, mis abuelos también. Así que vengo, nací y hice siempre teatro. ¿Y cómo se inicia ya propiamente dicho lo que pudiéramos decir su debut en las Bueno, tablas? ¿Cómo fue? te voy a decir, mi debut formal fue a los 7 años de edad. Hice un personaje, mi madre era actriz de la compañía titular del Principal de la Comedia de La Habana, un teatro que fuera una bombonera y que se dedicaba solamente a teatro, a más o menos teatro español. Y se traían grandes figuras, primerísimas figuras de España, y la compañía titular completa era de Cuba. Había actores españoles y muchos actores cubanos que hubieron que se dedicaban nada más que a la comedia. Ese era el teatro principal de la comedia en La Habana, que se llenaba, que trabajábamos toda la semana, y ahí creció Eva Vázquez, porque mi madre estuvo casi 20 años en ese teatro como actriz titular. Entonces se venían y se traían figuras de España, distintas, una temporada dramática, otra temporada cómica, como Rafael López Somoza, como María Tubao, como Antonia Herrero, como Eduardo Vivas, estrellas en aquella época de España, y como se hacía comedia de autores españoles y también traducciones del teatro francés, del teatro inglés. Ahí crecí, ahí me hice actriz, ahí debuté a los 7 años de edad con ¿Recuerda, una, recuerda con qué obra debutó? una comedia preciosa española que se llama La Prudencia, de los hermanos Quintero. En esa obra debuté yo con Rafael López Somoza, que fue un actor estrella en España y que trabajó y trajo esa temporada don Luis Estrada, que era el empresario. Allí fui creciendo, llegó María Tubao, yo copiaba porque además de actriz, ella era tonadillera y hacía las matinés de los sábados. Y a mí me gustaba tanto que la copiaba. Y aquello de ser copia pues se convirtió en que ella un día me vio y me dijo, voy a hacer más movimientos para que los aprendas. Y un buen día me presentó en la tanda Bermú de los sábados. Fui un éxito y era una niña prodigio de 7 años. Seguí trabajando y llegó en las temporadas don Ernesto Vilches, gloria del teatro español. Trabajaba como dama joven y mi hermana también, mi madre desde luego, y allí fue mi éxito y me hice primera actriz. Me hizo don Ernesto Vilches primera actriz. La primera actriz de la compañía se llamaba Virginia Surí, se enfermó de hoy para mañana y entonces don Ernesto se fue precisado a decir, ¿quién se atreve a sustituir a Virginia en la función de mañana? Dije yo. Él me miró asombrado y dije, tú, bueno, vamos a salir del apuro. Y entonces va mi pobre muñeca, que fue la obra con que yo debuté en ese aspecto de primera figura. Y entonces me dijo, vamos a ensayar después de la función mi pobre muñeca. Le dije, don Ernesto, yo me la sé. ¿Usted sabe la obra? Sí. Yo tenía mi costumbre, era tal mi afición desde que nací, que yo hacía mi personaje por pequeño que fuera en aquella época, tenía 16 años, y entonces cuando hacía mutis, me paraba en la caja o en el lateral, que es como se llama, y miraba cómo seguía la comedia,
Y me las sabía de memoria todas, esa memoria infantil que es un prodigio. Y efectivamente hice la obra al día siguiente, la aceptó el público, me aplaudieron mucho y mientras estuvo Virginia enferma, yo la sustituí. Don Ernesto, en agradecimiento, cuando Virginia regresó a la compañía, me dijo, hay 3 obras que vas a quedarte tú con ellas. Mi pobre muñeca, que fue con la que debuté, se puede decir, como primera actriz, Un americano en Madrid y El culpable. Me dio esas 3 obras, terminó la temporada, salimos en gira, hicimos una gira por Latinoamérica, llegamos hasta Buenos Aires, regresamos, y así fue como me hice de niña y cumplí los 18 años en la compañía de don Ernesto, mi madre y mi hermana, y cuando regresé, pues ya regresé convertida en primera actriz. Después vino aquella época espantosa del machadato, que fue horrible, cerraron todos los teatros y nos refugiamos los actores, todos los actores que habíamos en Cuba, en el radio. ¿Había público en La Habana en aquellos años para todas estas obras de teatro, para esta actividad? Yo te aseguro a ti que en aquellos años el Teatro Principal de la Comedia trabajaba la semana completa, de lunes a domingo. Y el sábado hacía 2 funciones, la tanda Bermú a las 5 de la tarde y la tanda Bermú el domingo. Se hacían 2 funciones cada día. Teníamos un éxito tremendo y el teatro se llenaba a diario. Era el empresario don Luis Estrada y era el alma de aquel negocio porque era su coordinadora Mary Muné, una gran actriz que estaba entonces retirada. Después volvió al teatro y al radio. Entonces, pues, esa es la historia. Me decía usted, Eva, que en el machadato, bueno, tiene que cerrar el teatro y nos los refugiamos. artistas se refugian en la radio. Bueno, ¿Cómo fue aquello? Nos refugiamos en el radio. Entonces, había un cuadro de comedia magnífico que se llamó La Hora Múltiple, que era de Enriqueta Sierra, una gran actriz cubana. Estaba también La Hora Múltiple, estaba la MBQ, nosotros estábamos también en la emisora del Centro Gallego, que se llamaba el radioteatro Ideas Pasos. Allí conocí a mi esposo, a Carlos Badías, que era el galán, y allí nos casamos. Después que pasaron unos años, yo estuve 3 años, que fue la crisis verdaderamente en Cuba, y después, pues, CMQ de Monte y Prado. Yo empecé en CMQ de Monte y Prado en el año 1942. Estuve cuando se vendió, que la vendió en paz descanse Miguel Gabriel y Cambó, que eran sus dueños, la vendieron a Goar Mestre y empezó después, que era el dueño Goar Mestre, pero a hacer CMQ Televisión. Se hizo el gran edificio de CMQ de 23 IL, que muchos recordarán, y entonces pues todos los actores que estábamos haciendo radio en Monte y Prado, éramos la mayoría de los actores que trabajábamos en CMQ, veníamos del teatro. El radio había sido un refugio cuando los teatros cerraron. Y entonces vino la televisión. Pero la radio fue muy popular en Cuba, aquellas novelas que se escuchaban, Cuéntenos un poco de esa experiencia de la radio. ¿Qué significó para usted aquel cambio de estar acostumbrada al público ahí en vivo, como era el teatro, a la cuestión ya de las ondas radiales? Bueno, la CMQ de Monte y Prado tenía estudio teatro y los programas que se hacían de radio teníamos público delante, porque Miguel Gabriel se ocupaba mucho de eso. Cuando lo vendió a Goar Mestre, entonces ya estaban preparando Radio Centro. Entonces ya pues fuimos a Radio Centro y en muy poquito tiempo vino la televisión. De la televisión puedo decirte que el primer programa de televisión que salió al aire en Cuba en el año 50 fue Tensión en el Canal 6. Lo protagonizábamos Carlos Badías, mi esposo, y yo. Entonces usted fue, pudiéramos decir, si no la primera, uno de los primeros rostros que vieron los cubanos en televisión. Bueno, yo hice televisión, fuimos los primeros actores, claro, aunque no es lo mismo, el actor de teatro es más dúctil para empezar en televisión que el actor que nunca ha hecho ni teatro ni nada. Empiezan en televisión y
Hay cambio, desde luego, la manera de actuar no puede ser tan exagerada como es en teatro, tienes que ser más comedido, la cámara aumenta tanto de peso como de movimiento, lo mismo de voz, el teatro tienes que elevar el tono, porque para que lo oigan, aunque sea un teatro con buena acústica, pero la televisión es más medida, todo es más recogido. Y a mí me gusta mucho hacer televisión. Hubo muchos actores de radio y de teatro que no les gustaba hacer la televisión, que era distinto, había que ser más comedido en movimiento, que el teatro es más expansivo, estás trabajando para una sala grande y tienes que llegar hasta la última fila con la voz. En la televisión no es así. La escena se concentra en tu figura y en lo que sea, en el gusto de la persona, en las caras. Un primer plano. Exacto. Yo desde luego me gusta mucho también la televisión. Ahora, de la radio, de aquellas novelas, de aquellos programas, ¿cuáles diría usted que fueron los más exitosos en su tiempo, lo que usted quizá recuerda con más cariño? Yo la recuerdo con mucho cariño, un programa que hice de Justo Rodríguez Santo, el escritor, que se llamó Cárcel de Mujeres, que estuvo en el aire 6 meses. Él lo escribía, eran casos de reclusas. Inclusive también trabajé mucho con un escritor español, autor de radionovelas, que se llamaba Blanco. Era un gran escritor, yo, Amado Blanco, yo le tenía un gran afecto y me gustaba mucho. Trabajé para distintas firmas, que no es de nombrar, y entonces jaboneras, y empecé con Cursellas, me contrató a los 2 años Sabatés, doblándome el sueldo. Cuando más contenta estaba en Sabatés, mi marido, que era presidente de los artistas cubanos de la asociación, era desde luego, él era el que me manejaba y me vendió el contrato a Gravi, vamos a no decir la firma, una firma también que me dobló el sueldo. Y mi marido era más en la tierra que yo. Yo, con tal de hacer un personaje lindo y que me gustara la novela, no me importaba el dinero. Él me decía, no, los artistas tenemos que pensar en nuestro futuro. Y entonces él me contrataba, él era quien me manejaba. Y también en las novelas, que éramos protagonistas de las novelas. Entonces, pues, ese fue mi paso, Cárcel de Mujeres, que fue una serie larga que me otorgó 2 premios. La novela Palmolive, la hice con muchos años, después me retiré de la novela para pasar a Gravi, y con Gravi estuve 14 años haciendo radio, televisión y también... Además de Carlos Badía, su esposo, y ya hablaremos de él, pero además de él, ¿quiénes eran sus otras parejas radiales en la escena? Bueno, mira, en uno de esos álbumes están las parejas con las que yo trabajé, con Alberto González Rubio, gran compañero y gran actor, con Miguel Yao, con Ernesto Galindo, con Paul Díaz, desaparecidos todos desgraciadamente, grandes actores y grandes compañeros, buenos amigos que partieron ya. Y a veces me siento triste porque me pongo a recordar eso, las novelas, los protagonistas, los artistas. Acabo de nombrar a Mary Munella, tantas actrices amigas, todas han fallecido. Y la única viva que queda soy yo. Entonces digo, bueno, claro, he llegado, voy a cumplir 96 años. Eva, regresemos a la televisión. Y quizás sea la misma pregunta, de los programas de televisión que usted hacía, aquellos en que intervino, ¿cuáles recuerda con más cariño? ¿Cuáles llegaron más al público? Porque ya la televisión tenía aquello de que popularizaba a los artistas, se hacían conocidos, ya las personas la reconocían si la encontraban en la calle. Me sentí muy feliz en Tensión en el Canal 6, el primer programa que hicimos. Fue una serie, era todos los lunes a las 8 de la noche. Y yo estaba muy identificada en ese programa, y cuando desapareció del aire, como tantas cosas, que las empresas son las que lo manejan, y si tiene poco rating, o la firma no lo patrocina ya, vaya, son cosas internas, pero que cuando te dicen se acaba el programa, sientes que te quitan algo tuyo, algo a lo que tú has dado tu cariño, un personaje en que tú lo has sentido como si fuera tu propia vida, porque el teatro es eso, tienes que sentir el personaje que haces como si te pasara a ti esa tragedia o ese problema. Si el actor no siente
la tragedia de su personaje. Si el actor no se convierte en, como se llame, Juan, Pedro o Lucía, si no siente la tragedia de ese personaje y se convierte en ese momento en ese personaje y llora y siente y sufre, no es actor, no llega al público, no toca la fibra que hay que tocar. Hay muchos actores nuevos y hoy la televisión está llena de talento, pero yo se lo aconsejo a mucha gente nueva que viene y me pregunta, sientan lo que dicen, olvídense del público, del director, no, apréndanse el papel y después desarrollenlo como si fuera su propia vida. Entréguense. Eso es un actor, entregarse al personaje que interpreta, sentir el llanto o la risa, la maldad o la bondad de ese personaje. Las obras que yo hice que fueron éxito, fueron eso. Igual me pasó en el teatro. En el teatro da hasta el último aliento que tú tengas si el personaje va a morir, o hasta la última risa que puedas tener si es un personaje alegre. Entrégate. En ese momento no eres Eva Vázquez, eres Lucía, o Margot, o Caridad, como se llama el personaje. Entérate de su problema, siente su problema y ya eres actriz. Eva, ¿cómo era el ambiente artístico en Cuba en aquellos años? ¿Cómo era el ambiente que vivían los artistas, la manera de vivir, de relacionarse? Hoy la vida de los artistas está en todas las revistas, en todos los periódicos, es una cosa constante. Bueno, yo te voy a hablarte de dos vidas distintas. Ajá. Mi esposo, Carlos Badías, era un galán de primera línea, fue premiado en cantidad de veces en Cuba, se consideraba el primerísimo actor, pero no sentía tanto como yo. Yo era más espontánea, más de entregarme. Carlos era más de estudio. ¿Ves que dos actuaciones tan distintas? Una cosa es entregarte porque sufres. El actor que se entrega totalmente a su personaje y que siente la tragedia de ese personaje sufre. El actor que es un actor de estudio, como era mi marido, éramos dos escuelas distintas completamente. No sufre tanto porque lo mide, todo se mide, minutos, segundos. La espontaneidad para mí vale muchísimo, pero para otros actores que son tan buenos o mejores de lo que podamos ser los que sentimos distintos, eso es el teatro y eso es la televisión. Hoy en día hay grandes estrellas de televisión que yo admiro muchísimo, actores y actrices buenísimos, y fíjate en ellos que son naturales, que sienten la tragedia del personaje que interpretan. A mí me gusta mucho la televisión, ¿no? Soy una fanática. Ajá. Y lo que siento es no tener ya tiempo para volver a ella. Pero bueno, son casi 50 años que llevo en el exilio y al principio trabajé mucho. Ahora, las relaciones entre los artistas, entre los compañeros, siempre se suponía o se decía que el mundo de los artistas era un mundo de mucho celo, de mucho ego. ¿Cómo era eso en realidad? ¿Se exageraba? Yo voy a serte sincera, yo he tenido mucha suerte. He trabajado con compañeros magníficos y con compañeras. Nunca he sentido envidia por nadie y creo que tampoco por mí. Oh, éramos tan buenos, en CMQ habíamos verdaderas estrellas, habíamos actrices cantidad, todas nos llevamos bien. Yo tengo para todos mis compañeros de CMQ un cariño muy grande y hoy en día todavía las que están vivas, que son muy poquitas, nos comunicamos, nos tratamos y las quiero de verdad como hermanas, porque la televisión es muy difícil, sobre todo en aquella época. Hoy en día existe un aparatito que se lo ponen aquí y no hay problema. La CMQ nos obligaba, porque no aceptó nunca el apuntador electrónico. Había que memorizar. Decía que el artista se mecanizaba y no lo aceptó. Fuimos a México, Carlos y yo, en un viaje y trajimos el apuntador electrónico. Pero de esto te estoy hablando pues fue como en el 55, en el 56, que en México lo usaban. Y Carlos llevó la muestra para enseñarse a la maestra, para que nos ayudara a los artistas, que era horrible hacerse una obra de 2 horas, de 1 hora de memoria, y 2 y 3 programas a la semana. Mestre no lo aceptó. Mestre consideró que eso mecanizaba al actor
y no aceptó el apuntador electrónico. Eso no existió nunca en Cuba mientras yo estuve allí. Entonces teníamos que trabajar de memoria. Era un verdadero reto cuando se encendía aquel bombillito rojo que decía en el aire, Dios te protegiera. Yo me encomendaba a Dios y me acuerdo que un compañero que era un gran amigo, Otto Sirgo, una gloria, yo me comunicaba muy bien, habíamos crecido en la misma compañía de teatro, sus padres eran actores como los míos, y entonces pues nos comunicábamos con la vista y a veces a él se le olvidaba la letra y yo tenía que buscar la manera de que él volviera. Porque era semanal, una obra entera, la que se llamaba El Teatro del Sábado. Era hora y media de programa de memoria semanal. Entonces, pues yo me llevaba muy bien con Otto Sirgo, como con todos mis compañeros, con Rosendo Rosell, en paz descanse, que era un hermano para mí, él y su esposa, y tantos compañeros, como están en esas fotografías, Miguel Yao, González Rubio era un magnífico compañero para trabajar con él. No recuerdo ninguna fricción con ninguna compañera, para mí todas eran buenas, y lo fueron, buenas amigas, buenas compañeras. Recuerdo a todas con mucho cariño. Ahora, Eva, estos detalles que usted me da de cómo se trabajaba en Cuba, en la televisión, en el teatro, los cubanos a veces otros nos critican o se burlan un poco, dicen que exageramos en cuanto a Cuba. En realidad usted que pudo viajar a otros países, que pudo actuar en otros países, comparativamente hablando, ¿estaba la radio y la televisión en Cuba tan desarrollada como los cubanos presumimos a veces? Bueno, el radio de Cuba fue un radio magnífico. No solamente estaba CMBQ, que era donde estábamos nosotros, Radioteatro y Diez Pasos, sino estaba la hora múltiple. Con Esto es muy al principio ya. En aquella época. Claro. Y eran magníficos los programas. Y se hacían desde luego, ¿qué voy a decirte? La hora múltiple, que era un gran programa, el Radioteatro y Diez Pasos, Radio Lavín, tenían compañías totalmente, cuadros de comedia, y todos eran buenísimos y todos venían del teatro, porque claro, era una época en que radio y teatro no existía, como fue hasta el año 50 la televisión. Eva, hablemos un poco ahora de más de su vida personal, de Carlos Badía. ¿Cómo lo conoce usted? ¿Cuándo se casan? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, yo conocí a Carlos Badías en el Radioteatro Ideas Pasos. Él vino, lo contrataron, acababa de venir de Buenos Aires de una gira, porque él empezó cantando, le encantaba cantar tangos, pero también se hizo actor, y empezó de galán. Ahí nos conocimos, el Radioteatro Ideas Pasos estuvimos 3 años, fuimos novios, y el 20 de julio de 1939 nos casamos. Así que durante 45 años fuimos matrimonio hasta que él murió. ¿A qué atribuye usted? Porque siempre, vaya, los matrimonios entre artistas siempre han tenido fama de que no duran o de que son borrascosos o qué sé yo. Sin embargo, usted, ese fue su novio, su esposo. Sí, fue mi primer y único novio y único esposo, desde luego. Y yo lo quería extraordinariamente, él era un hombre que era muy buen tipo, tenía 20 admiradoras, pero yo lo comprendía perfectamente y en 45 años de matrimonio no tuvimos problemas. Así que gracias a Dios, y conocí muchos matrimonios, Juan Lado y Marina Rodríguez eran un matrimonio de actores y tantos más que pasaron la vida entera como actores y no se divorciaron. Esa locura del divorcio ha empezado, gracias a Dios, muchos años después. En aquella época sabíamos que fulana y fulano eran matrimonio, que fulanito era matrimonio, y todos los matrimonios se llevaban bien y no existía esa... Bueno, las épocas cambian, claro, es lógico. Los hombres quizá eran distintos o las mujeres. No sé en qué consistirá, pero era tan bonito aquello. A mí por lo menos, cuando mi esposo murió hace 30 años, llevábamos 45 y para mí se acabó el mundo. Pero el mundo cambia, la gente cambia, y tienen que cambiar, el mundo avanza y es el modernismo. Pero yo añoro aquella época tan linda de CMQ, aquella época de novelas, de radio,
los programas de televisión, el éxito que tenía CMQ y otras emisoras también, porque el Canal 4 también tuvo mucho éxito, tenía grandes actores. Mi hermana Cuca fue 20 años directora de programas de Radio Progreso. Y tenían una programación muy buena. Había lucha de programas, de actores. Esta emisora hacía un programa y la cadena azul hacía otro programa y era una competencia de ver quién hacía mejor programa, y todos en realidad éramos amigos y éramos compañeros. Rivalidades no eran antes como son Carlos ahora. Badía era también un dirigente sindical de los artistas, ¿no? Él estuvo involucrado en la cuestión del sindicato de artistas. Su esposo, Carlos. Carlos Badía, sí, él era actor, además desde luego era una figura muy importante porque fue muchos años presidente de la Asociación de Artistas. Eso iba, de la Asociación de Artistas. Ahora, cuando triunfa la revolución, están ustedes en el apogeo de su carrera, la industria de la televisión y de la radio en Cuba está a niveles altísimos. Carlos fue 3 veces presidente de la Asociación de Artistas. Consiguió muchas mejoras para nosotros, para la clase, inclusive los aumentos en televisión. Cuando empezó la televisión en Cuba se pagaba muy mal. Gracias a la directiva que presidía Carlos, con las asambleas se hicieron muchos esfuerzos y llegó a pagarse muy bien la televisión. Entonces, claro, había la lucha de empresas, de competencia, y eso es magnífico, porque claro, tan buenos programas hacíamos en CMQ como hacía Pumarejo, que hacía estupendos programas, pero existía eso, la lucha, la competencia de quién hace un programa mejor, de la prensa, a quién distingue, a quién premia la prensa, y las reparticiones de premios eran unos verdaderos problemas, tal programa de tal emisora, tal programa de tal otra. Había una lucha y todos los compañeros nos llevábamos bien, lo demostrábamos en las asambleas. Había mucha unión, se hicieron muchas leyes protegiendo a los artistas, teníamos mucha protección en Cuba por la Asociación de Artistas. ¿Qué significó para ustedes, lo mismo en el orden personal que para la clase artística, el triunfo de la revolución de Fidel Castro? Pues fue un golpe fatal. Fatal porque se destruyó toda aquella programación. Por lo menos yo no tuve suerte. Yo era profesora de la Academia de Arte Dramático en la calle 25 del Vedado, una plaza que gané por oposición, y fui 10 años profesora. Llegó la revolución y me mandaron a alfabetizar en La Cabaña. Llevaba un mes la revolución. Y dije que yo no iba a alfabetizar en La Cabaña. Y daba la casualidad que mi esposo estaba preso en La Cabaña. ¿Por qué lo prende? Porque era opositor al gobierno de Fidel. Le costó muy caro. Le costó prisión 2 veces, le costó un malpractice en una operación porque le dieron un culatazo en la cadera y le fracturaron la cadera. Tiene una operación, hubo un malpractice y quedó lesionado para el resto de su vida. Usaba muletas. Y al mismo tiempo eso significó, cuando usted se niega a alfabetizar, su esposo preso, se le cierran las puertas de la televisión en Cuba. Yo, así desde luego, yo pude salir de Cuba. Mi hijo, que pertenecía al Directorio Revolucionario Estudiantil, ya se había metido en 20 problemas y lo habíamos sacado con mucho trabajo. Y estaba en Estados Unidos, pudo sacarme a mí. Yo no pude durante muchísimos años sacar a Carlos. Le puse pasaje por España, le puse pasaje por México, se quedaban con el dinero y no le facilitaban la salida. Hasta que un buen día, un compañero que murió ya, Barbosa, un buen compañero, me dio el teléfono de Cantinflas, recordándome que era muy amigo de Carlos cuando había ido a trabajar en Cuba a inaugurar el Teatro Alcázar. Ha pasado de esto una barbaridad de años. Y lo llamé y él me respondió. Acababa de ser nombrado senador y era una figura muy importante en México, no solamente artística, que Cantinflas era un mundo en México, sino como político. Y él me dio su palabra, que cumplió, que él sacaba a Carlos de Cuba. Y efectivamente, el embajador de México en Cuba sacó a Carlos 15 días después y salía en un avión hacia México. Él lo recibió en su casa
y lo tuvo bastante tiempo en su casa hasta que yo pude solucionarle aquí la entrada. Y vino ya para morir. Llegó en el año 70 y estuvo varios años. Bueno, él me dirigió cuando yo hacía teatro para Gratelli, él me dirigió 2 de las obras que hice, Doña Diabla y La Enemiga. Y después ya se agravó y murió hace 30 años.